Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega del curso introductorio de Python 3 desarrollado por La Cartilla. En el tutorial anterior entramos en el detalle de cómo podemos acceder y manipular elementos en un data frame de pandas. En este tutorial vamos a revisar cómo podemos computar medidas partiendo de un data frame, crear nuevas columnas y campos derivados aplicando funciones personalizadas o a la medida sin que esto resulte en procedimientos muy ineficientes computacionalmente hablando. Vamos a continuar trabajando con los 4 sets de datos que revisamos en tutoriales anteriores. Hablo del dataframe de cáncer de mama, los datos del Titanic, la base de datos de calidad de vino rojo y finalmente los datos del coronavirus. Sin más preámbulos, empecemos. Aquí tenemos los temas que vamos a cubrir. Primero vamos a revisar cómo computamos medidas aritméticas simples para columnas. Y aquí puse algunos sinónimos del término columnas. En analítica de datos las columnas también son llamadas a menudo variables, atributos o descriptores. Lo segundo que vamos a ver es un tema de cómo podemos hacer conteos de valores para cada una de las columnas, luego revisaremos cómo podemos crear nuevas columnas derivadas y finalmente vamos a revisar cómo podemos aplicar funciones especializadas o funciones a la medida sobre series. Recuerden que la serie es básicamente una columna específica de un data frame, es un objeto específico de pandas y también vamos a revisar cómo podemos aplicar funciones a la medida, pero ya no sobre una columna, es decir, sobre una serie, sino sobre varias columnas, es decir, sobre data frames. Empecemos entonces con el primer punto. Pandas provee una gran cantidad de métodos que nos permiten obtener medidas de sumarización, tendencia y dispersión rápida y por supuesto crear columnas derivadas sobre nuestro data frame. Lo que vemos en esta parte introductoria de Pandas nada más es una pequeña porción de todas esas funciones y herramientas que tenemos a nuestra disposición, por eso ustedes deben desarrollar las habilidades de búsqueda. Por ejemplo, si queremos computar la suma, la media y la desviación estándar de cada columna en un data frame, podemos hacerlo con los métodos sum, min y std. Por supuesto, también tenemos muchas más medidas adicionales, repito, que pueden buscar o pueden googlear. Vamos entonces a tomar el dataset de vino rojo y si queremos sacar, por ejemplo, la media para cada una de las columnas que tenemos, simplemente vamos a utilizar el método min. Si corremos esto, entonces tenemos el valor de la media para cada una de las columnas que tenemos en el set de datos. Por supuesto, son las columnas numéricas. También podríamos estar interesados en obtener la desviación estándar. Vamos a hacer referencia nuevamente al set de datos de vino rojo, pero en vez de min le vamos a pasar std. Si corremos esto, entonces tenemos la desviación estándar de cada una de las columnas o atributos que tenemos en el set de datos y podemos computar una última de vino rojo, también le podemos sacar su mediana y vamos a obtener en este caso la mediana de cada una de las variables que tenemos en el set de datos. También disponemos de métodos para establecer un conteo sobre los valores de una variable o de una columna, recuerden, en específico, utilizando el método valueCounts, que es propio de una serie. Recordemos que una serie básicamente es una columna de un data frame. Entonces, si queremos, por ejemplo, calcular el número de registros por tipo de calidad de cada uno de los vinos en nuestro set de datos de vino rojo, entonces simplemente vamos a decirle sobre la columna que queremos computar estos conteos, que es de calidad. Recuerden que esta es la columna que contiene la clase de vino para cada uno de los registros y vamos a aplicar el método valueCounts. Repito, esto solo funciona para series, no para data frames enteros. Tenemos que pasarle una columna en específico. Si corremos esto, entonces acá tenemos 681 registros de calidad 5, 638 registros de calidad 6, 199 registros de calidad 7 y así sucesivamente hasta llegar a 10 registros de vino rojo de calidad 3. También podemos, por ejemplo, contar cuántas personas sobrevivieron y cuántas personas fallecieron en el Titanic. Simplemente vamos a hacer referencia a la columna Survived y vamos a aplicar exactamente lo mismo, el value count. Si corremos esto, entonces tenemos que 545 personas fallecieron, es decir, no sobrevivieron, y 342 personas sobrevivieron. Y por ejemplo, si en el dataset de cáncer de mama queremos contar cuántas personas resultaron con un diagnóstico benigno y cuántas resultaron con un diagnóstico maligno, simplemente vamos a hacer referencia a la columna diagnosis y vamos a establecer también un value counts. Si corremos nuevamente esto, entonces tenemos que 357 personas presentaron un diagnóstico benigno y 212 personas presentaron un diagnóstico maligno.
Y repito que podemos aplicar estos métodos porque el estándar de las tablas que tenemos almacenados cumple con las buenas prácticas de Tidy Data o almacenamiento de datos tabulares. De otra manera, no podríamos hacer estos conteos tan rápido utilizando estas herramientas y primero tendríamos que reestructurar nuestros datos para darles el formato que necesitamos. Ahora, ¿qué pasa si queremos crear una nueva columna o variable? ¿Cómo la agregamos a nuestro data frame? Veamos que es muy sencillo. Vamos a computar la tasa de mortalidad en nuestro data frame de coronavirus. Entonces, básicamente nos vamos a referir a nuestro dataset datos coronavirus. Y para crear una nueva columna simplemente vamos a pasarle primero el nombre de la columna que queremos crear. En este caso va a ser death rate, va a ser la tasa de mortalidad. Y por ahora no vamos a establecer ningún cálculo, solo quiero mostrarles cómo creamos una nueva columna. Si hacemos esta nueva columna igual a 1, esta columna, repito, no existe en el data frame. Datos coronavirus tiene por ahora 10 columnas. Revisen acá en el explorador de variables. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que vamos a tomar el dataset de datos coronavirus, vamos a crear una nueva columna death rate y le vamos a asignar el valor de 1. Si corremos esto con F9, vean que ahora tenemos 11 columnas. Si damos un doble clic a esto y nos vamos a la última columna que acabamos de crear básicamente un valor constante, un valor de 1 en todo el data frame. Pero esto no es lo que queremos es calcular la tasa de mortalidad, es decir, cuántas personas del total de confirmados mueren. Y aquí tenemos las dos columnas con las que vamos a hacer eso. Tenemos la columna total de confirmados y tenemos la columna total deaths, que básicamente es el total de muertos. Por lo tanto, si hacemos una división del total de muertos sobre el total confirmados, vamos a obtener el porcentaje o la tasa de mortalidad. Entonces, vamos a hacer una redefinición de este valor constante que agregamos acá. Para esto simplemente vamos a hacer referencia nuevamente a esa misma columna. Observen que si hacemos referencia a una columna, a un nombre de columna que ya existe, básicamente la vamos a sobreescribir, pero si le damos un nombre completamente nuevo, lo que va a pasar es que vamos a agregar esa columna a nuestro data frame. En este caso, death rate ya la creamos anteriormente y tiene el valor de 1. Por lo tanto, acá vamos a reasignar los valores de esa columna. Vamos a indicarle que lo que queremos es la división entre la columna total deaths sobre la columna total confirm. Entonces tenemos acá básicamente total de muertes sobre total de datos confirmados. Si ejecutamos esto nuevamente, observen que si nos vamos al data frame y nos vamos a la parte final, tenemos acá nuestra columna con los valores reasignados. ¿Y por qué en algunos casos tenemos valores nulos? Este NaN son valores nulos. Y básicamente debe ser porque el divisor es 0. Como matemáticamente no podemos computar esa división por 0, entonces él está acá asignando el valor NaN. Y esto no está mal, por supuesto, de ninguna manera. Para estos casos no hay cómputo del valor o la tasa de mortalidad, o simplemente podríamos rellenar todos estos valores con ceros. Si queremos ver, por ejemplo, el listado de países de acuerdo a su tasa de mortalidad, podemos hacer un sort o podemos ordenar este data frame de manera descendente, es decir, primero vamos a tener los países con mayor tasa de mortalidad y de últimos vamos a tener los países con menor tasa, y esto lo podemos hacer utilizando otro método de los data frames que se conoce como sort values. Entonces tenemos acá sort values y lo que vamos a indicarle o lo que recibe esto básicamente es la columna o el listado de columnas por el que queremos ordenar. En este caso es death rate. Si fuera más de una columna, recuerden que tenemos que pasar esto dentro de una lista y vamos a decirle que su parámetro ascending, que este es el parámetro que nos indica si vamos a ordenar de manera ascendente o de manera descendente, vamos a poner esto en false para decirle que lo que queremos es hacer un ordenamiento descendente. Y recuerden que muchos de los métodos de pandas nos proveen un argumento adicional que es el argumento inPlace. El argumento inPlace es para no hacer una redefinición de el data frame coronavirus, sino simplemente acá le estamos diciendo o estamos haciendo ya esa redefinición, es decir que él va a ordenarlos y va a reemplazar nuestro dataset de coronavirus por un dataset que ya esté ordenado. Entonces vamos a poner aquí true. Si corremos esto y nos vamos a datos coronavirus, nos vamos a la columna final, entonces tenemos nuestra tasa ordenada por tasa de mortalidad. Observen que los últimos son los nulos y los que tienen tasa de mortalidad más baja. Y si revisamos los países, lo que tenemos básicamente es que para esta fecha en la que tenemos este dataset, que en este caso es el 30 de abril,
Si lo toman del CSV como lo estoy haciendo, esta fecha es estática, no está cambiando. Entonces básicamente para esa fecha, para ese corte, el país con la tasa de mortalidad más alta era Nicaragua, seguido de Reino Unido, luego Bélgica, Bahamas, Italia, Mauritania y así sucesivamente. Piensen que en este ejemplo el cálculo de la medida derivada fue trivial porque ya teníamos nuestra columna de muertes totales y nuestra columna de total de casos confirmados, así que simplemente fue una división. En muchos casos computar medidas, de hecho en la mayoría de los casos computar medidas derivadas es un proceso que en primer lugar demanda mayor análisis por parte del analista y segundo es mucho más complejo en términos del procesamiento y por esto generalmente vamos a necesitar aplicar funciones personalizadas a los valores o a nuestros data frames, pero no lo vamos a hacer de ninguna manera con ciclos for recorriendo cada fila y cada columna de nuestro data frame aplicando lock o aplicando ilock. Mi recomendación aquí es que eviten a toda costa este tipo de operaciones porque son supremamente ineficientes. Recuerden que en algún momento tendrán data frames que pueden superar millones de registros. Para esto, Pandas nos provee los métodos map, apply y apply. En pantalla tenemos un resumen de cuándo podemos aplicar cada uno de estos métodos. Si las operaciones que vamos a ejecutar van a efectuarse sobre una sola columna, es decir, sobre una serie, podemos usar map o apply. Si hablamos de operaciones sobre varias columnas, es decir, un objeto de tipo DataFrame, podemos utilizar apply y apply. Map recibe diccionarios, series y otros objetos invocables como funciones, por ejemplo, mientras que apply y apply están restringidos a objetos invocables como las funciones, no reciben diccionarios o series. Apply nos permite hacer agregaciones, map y apply no. Apply se usa en funciones más complejas y elaboradas a diferencia de map y apply y finalmente map retorna solo series precisamente porque lo aplicamos sobre series. Apply nos retorna data frames y apply nos puede retornar escalares, series o incluso data frames como lo tenemos ahí en pantalla. Empecemos por algo sencillo. Usemos la función map sobre una serie pasándole un diccionario para hacer reemplazo de valores en una columna o en una variable. En nuestro dataset del Titanic tenemos la columna survive, que es 0 si la persona no sobrevivió y que es 1 si la persona sobrevivió. Entonces vamos a crear una nueva columna que nos especifique ese label de la categoría, es decir, que nos especifique con letras si sobrevivió o no sobrevivió. Lo que vamos a tener entonces es Titanic y vamos a crear nuestra nueva columna que se va a llamar survive label. Y esa columna básicamente va a ser igual a ¿qué? Vamos a hacer un map sobre la columna survive. Entonces primero tenemos que hacer referencia a la columna que queremos, en este caso survive. Y el map que vamos a hacer consiste en pasarle el diccionario de reemplazos. Entonces tenemos los valores de 0. Primero abrimos llaves para indicarle que es un diccionario. Los valores de 0 lo vamos a reemplazar por murió, es decir, no sobrevivió. Y los valores de 1 lo vamos a reemplazar por sobrevivió. Si ejecutamos esto de aquí, Titanic ahora tiene una columna más, tiene 9, y si nos vamos a la parte final, entonces tenemos nuestra columna survived label y tenemos acá murió, sobrevivió, sobrevivió, sobrevivió y así para cada uno de los registros dependiendo de si esto es 0 o 1 por el reemplazo que acabamos de hacer. De manera que si computamos un value count sobre esta nueva columna que acabamos de crear, Titanic Survival Label, entonces básicamente vamos a tener un conteo de los registros de las personas que sobrevivieron o no sobrevivieron, pero ya no en términos de ceros y unos, sino de cuántos murieron y cuántos sobrevivieron. Ahora, acá le estamos pasando un diccionario para hacer un reemplazo, pero también le podemos pasar cualquier otra función que creemos, incluso si es personalizada. Entonces vamos a crear, por ejemplo, una función anónima y recuerden que esto lo vimos en tutoriales anteriores. Es básicamente una forma corta y compacta de definir funciones cuando no son muy complejas. Entonces tenemos acá series upper y básicamente lo que va a hacer nuestra función es que va a tomar un valor y lo va a convertir en mayúscula. Vamos a definir nuestra función lambda y el valor que va a tomar es x, no importa el nombre, lo que va a importar es que con esos valores x los vamos a tomar y vamos a convertirlo en un valor mayúscula. Entonces ya tenemos nuestra función y se la vamos a aplicar, por ejemplo, a una columna string de nuestro data frame Titanic, por ejemplo la columna name.
Recuerden que esto aplica para datos de tipo string porque no podemos convertir un entero o un double a mayúscula, no tiene esas propiedades. Entonces vamos a crear acá una nueva columna, la vamos a extraer de ese data frame, por lo tanto cuando miremos el tipo de esta columna esto va a ser una serie. Name porque es la serie sobre la que queremos aplicar esa función y vamos a utilizar .map para decirle que la función que queremos aplicar es nuestra función series upper. Si corremos estas líneas de código, entonces vamos a tener nuestra variable nameUpper, que es una serie, porque recuerden es solo una columna, estamos extrayendo, estamos aplicando esto sobre una columna de un data frame, y si damos doble clic tenemos cada uno de los nombres o los registros en mayúsculas. Esto mismo también lo podemos hacer utilizando los métodos para series, los métodos de tipo string que nos provee Pandas. Y recuerden que siempre vamos a preferir usar las funciones built-in que nos provee Python, Pandas y todas las librerías, a menos de que lo que necesitemos no exista. De este modo creemos otra variable, nameUpper, y le voy a poner acá un guión bajo para distinguir. Y vamos a hacer referencia a la columna, a Titanic name, en este caso es la columna que nos interesa convertir a mayúscula, .str, esto es una columna string y esto es un método o una propiedad de los string, .upper. Si corremos esto de aquí, vamos a tener nameUpper-bajo, que básicamente tiene exactamente lo mismo, pero estamos utilizando una función built-in de Pandas, y recuerden que en la mayoría de los casos usar funciones predeterminadas que ya existen es mucho mejor porque están optimizadas en términos computacionales. Aquí les cuelgo un enlace donde pueden profundizar en otros métodos que tienen, por ejemplo, los strings, las series de tipo string. Tenemos acá cómo podemos convertir lower, title, capitalizar, y tenemos bastantes otros métodos que son característicos de la serie, cómo podemos determinar el número de dimensiones, el tipo de datos, cómo podemos convertir columnas en otros tipos de datos, cómo podemos pasarlos a lista o pasarlos a valores NumPy. En fin, tenemos muchísimos métodos. Ahora revisemos qué pasa si queremos aplicar estas funciones sobre varias columnas, ya no solo sobre una, es decir, ya no sobre una serie, sino ahora sobre un data frame para ser más específicos. En este caso, por ejemplo, si queremos convertir de nuestro dataset Titanic el nombre y el sexo a mayúscula, vamos a crear acá una nueva variable. También podríamos estar sobreescribiendo directamente las variables sobre el data frame, pero ya lo vamos a hacer. NameSex básicamente, y esto va a ser igual a que vamos a hacer referencia al Titanic, pero las columnas a las que queremos referirnos, en este caso ya no es solo una, son dos, por eso abrimos una lista interior y le vamos a pasar las dos columnas, name, coma, y la otra columna que queremos es sex. Y a estas columnas, como sabemos de antemano que son columnas de tipo string, básicamente podemos aplicarles nuestra función, es decir, nuestra función series upper. Entonces vamos a tener .applyMap, porque en este caso ya no estamos aplicando esto sobre una serie, sino sobre un data frame, y la función que vamos a aplicar es series upper. Entonces tenemos aquí nuestra función, no hace falta estos paréntesis que nos puso ahí. Si corremos esto, tenemos nuestra variable nameSex que tiene, vean, dos columnas y por eso es de tipo data frame, y tenemos nuestra variable nombre y sexo todos con mayúscula. Pero piensen que esto fuera un data frame con muchísimas más columnas de tipo string y queremos convertir todas las columnas de tipo string a mayúscula o a minúscula. No como aquí que tenemos nombre y sexo y sabemos que de antemano son columnas de tipo string. Si pasáramos esto a todo el data frame sin indicarle las columnas, nos va a arrojar un error porque no todas las columnas son de tipo string y no todas las columnas se dejan aplicar el método upper. Por lo tanto, podemos hacer un pequeño ajuste a nuestra función, pero en este caso creemos una función que nos convierta todo a minúscula. Vamos a tener df.lower y básicamente va a ser igual a una función anónima también, lambda. Vamos a tener que esto va a recorrer para cada valor, simplemente vamos a hacer un x al valor de la celda, vamos a volverlo un lower, convertirlo a minúscula si el tipo de valor, es decir, si el tipo de x es igual a tipo string. De lo contrario no le vamos a hacer nada, es decir, lo vamos a conservar como x. En este caso, si encontramos columnas con enteros o con double o cualquier otro valor que no sea de tipo string, esto no nos va a arrojar un error. Y ya vamos a ver esto. Por ejemplo, si nosotros tomamos el dataset Titanic y hacemos un apply map Titanic y vamos a hacer un apply map
aplicándole nuestra función inicial o nuestra función anterior que era series upper, vamos a ver cómo esto nos arroja un error, porque básicamente cuando llega a columnas de tipo entero, lo que nos dice es que estas columnas de tipo entero no tienen el atributo upper. Ahora, con esta nueva función, primero estamos garantizando que la columna o los valores de la columna sean de tipo string para poderlas aplicar. Si no son de tipo string, lo que hace la función es simplemente dejar el valor tal cual como se encuentra. Entonces acá sí vamos a hacer una definición de nuestro dataset Titanic. Entonces vamos a tener Titanic va a ser igual a Titanic.applyMap. Acá vean que ya no le estamos indicando cuáles columnas queremos, le estamos aplicando sobre todo el data frame y vamos a pasarle nuestra función dfLower y van a ver cómo esto no nos arroja error porque esta función es selectiva únicamente con los datos de tipo string. Si corremos esto, vean que no nos arroja ningún error y tenemos nuestra variable Titanic, nuestro data frame Titanic redefinido. Si hacemos doble clic sobre esto, vean que todo esto que tenemos acá ahora se encuentra en minúscula, igual que el sexo, pero también teníamos otra variable adicional y es básicamente la variable o la etiqueta de si murió o sobrevivió. Y recuerden que cuando definimos el diccionario que reemplazaba estos valores murió, lo habíamos puesto con M mayúscula y sobrevivió con S mayúscula, pero ahora todo se encuentra con S minúscula. Entonces en este caso hicimos un barrido por todas las columnas de tipo string y aplicamos una función personalizada, que en este caso es una función simple y sencilla, por eso la definimos como una función anónima. Pero piensen en que pueden ser funciones mucho más complejas que pueden definir incluso de manera tradicional def, pueden ser procedimientos más elaborados y de igual manera las pueden aplicar utilizando ApplyMap o incluso map si es una serie. También podemos utilizar apply de manera similar a ApplyMap y nos va a servir incluso para darnos mayor flexibilidad sobre el ApplyMap. Por ejemplo, si queremos computar la suma de los valores de un data frame, pero no a nivel de columnas, sino a nivel de filas, podemos utilizar apply. Tenemos, por ejemplo, vino rojo. Esto no va a tener mucho sentido desde el punto de vista matemático porque vamos a sumar todos los valores a nivel de filas del vino rojo, pero son variables distintas, por eso digo que sumar estas variables distintas puede que no tenga, de hecho no tiene ningún sentido matemático, pero es para efectos ilustrativos. Y lo que vamos a hacer es un punto apply, pero le vamos a decir que lo que queremos es aplicar esta función np.sum. Recuerden que np es el alias de NumPy, por lo que podemos aplicar incluso funciones de NumPy también, coma, le vamos a decir axis igual a 1 y acá lo que va a hacer es por cada uno de los registros nos va a arrojar la suma. En este caso nos dice que no hemos definido NumPy. Vamos a importar acá NumPy, import NumPy as np. Ya tenemos definido NumPy. Si corremos esto nuevamente, entonces observen que para cada uno de los registros de 0 hasta n, y n es 1598, él nos está arrojando la suma por cada una de las filas. También podríamos aplicar la función de dfLower que creamos anteriormente utilizando el método apply. Entonces tenemos Titanic.apply y la función que vamos a aplicar es dfLower y va a resultar exactamente lo mismo, solo que esto no lo estamos almacenando en ninguna variable, pero observen que murió, sobrevivió y demás se encuentran en minúsculas. Si lo almacenamos en una variable, por ejemplo, vamos a tener acá Titanic-bajo y la vamos a hacer igual a esto. Corremos esto nuevamente, tenemos Titanic-bajo, tiene el mismo número de filas y columnas. Si hacemos un zoom sobre esto, tenemos todos los nombres, el sexo y nuestra variable de si sobrevivió o no, todos exactamente en minúscula y llegamos al mismo resultado. Apply, repito, lo utilizamos cuando tenemos funciones más complejas y cuando queremos mayor grado de flexibilidad. Sin embargo, siempre que puedan utilizar ApplyMap, utilícenlo porque es más rápido. Bien, vamos a dejar el tutorial hasta aquí. En el siguiente video revisaremos el manejo de datos de tipo fecha utilizando pandas y también otro par de librerías en Python. Es otra de las funcionalidades que más van a utilizar en sus proyectos reales, el manejo de fechas, de datos tipo datetime. Recuerden que esto apenas es una introducción de pandas, esto estaba programado solo para 3 videos, pero creo que nos vamos a extender para un total de 6 tutoriales aproximadamente, precisamente por lo extenso de todos estos temas. Recuerden profundizar y tener claro que básicamente todo lo que tenga que ver con procesamiento de datos, transformaciones, lo pueden hacer con pandas, solo hay que saber qué buscar, lo que necesitamos antes de ponernos a programar bucles y funciones que a la larga pueden ser mucho menos eficientes que los recursos optimizados que nos brinda pandas. Espero que les haya gustado, que les sea de utilidad. Si lo aprendieron, compártalo con alguien más y nos vemos en un siguiente tutorial.